A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio enperspectiva.net/socios. La noche no será eterna. Así se titula el libro que la disidente cubana Rosa María Payá está presentando por estos días en Uruguay. Esta activista es hija de Osvaldo Payá, uno de los opositores de más alto perfil al régimen castrista, quien falleció en 2012 en un accidente de tránsito que dejó ciertas dudas. Rosa María no solo continúa la senda de su padre con este libro, sino que impulsa la iniciativa Cuba Decide, que busca realizar un plebiscito para lograr la transición hacia un gobierno democrático en la isla. De todo esto vamos a conversar con Rosa María Payá, que nos visita ahora en estudios. ¿Qué tal? Buen día, Rosa María, un gusto. Días. Encantada. Bueno, recién acabas de llegar, recién arribaste al puerto de Montevideo porque venís de Buenos Aires. Exactamente, acabamos de llegar. Sos muy joven, ¿no? Tenés 29 años. Así es. ¿Desde cuándo hace que militás dentro de la disidencia cubana? Bueno, de alguna manera, los que se oponen a un régimen totalitario, de alguna manera implican a toda la familia y no necesariamente por la voluntad propia, más bien por que las represalias del régimen, del aparato de inteligencia cubano, ante cualquier persona que tiene una expresión alternativa a la oficial es no solamente contra la persona, sino también contra su esposa, sus padres, sus hijos. Y mis padres estuvieron, desde que yo los conozco, opuestos al régimen y opuestos de manera pública y de manera activa. Por tanto, casi que toda mi vida he estado lidiando con la represión del régimen, aunque de manera, digamos, formal y real también, comienzo a trabajar en el movimiento que mi padre fundó, que se llama Movimiento Cristiano Liberación, cuando comienzo en la universidad, y eso habrá sido por el año 2006, más o menos. Para los oyentes que no lo tengan tan presente, repasemos brevemente, si te parece, la figura de tu padre, Osvaldo Payá. Fue, decías tú, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, ¿verdad? ¿Qué nos podés contar de ese movimiento en particular? Sí, mi padre era físico, ingeniero en telecomunicaciones, y en el año 1988 funda, junto con un grupo de amigos, un movimiento que tiene el nombre cristiano porque se basa en el humanismo cristiano, pero que no es para nada confesional. Lo integran cubanos, sean o no sean creyentes, que quieren trabajar pacíficamente por cambios reales, que en Cuba se traduce porque los cubanos puedan acceder a los derechos más básicos, ¿no? A la libertad de expresión, a la libertad de asociación, al acceso a la información, a la posibilidad de ser elegidos y nominados libremente, a la posibilidad de entrar y salir libremente del país. En fin, esta plataforma que mi padre creó tenía y tiene el objetivo de movilizar a la ciudadanía para que esos cambios sean una realidad. Mi padre dedicó la mayor parte de su vida adulta a traer estos cambios para Cuba. Él lideró una iniciativa llamada el Proyecto Varela. Sí, ahí está. Eso en su trayectoria como disidente tuvo un punto alto, ¿no? Como con el Proyecto Varela, que consistió en una recolección de firmas, ¿verdad?, que promovía una consulta popular. Exactamente, ¿no? exactamente. Es una iniciativa que está prevista en la Constitución de Cuba, que a partir de 10.000 firmas que se reúnen, bueno, se pueda llamar a consulta popular. Es precisamente eso, una iniciativa legal. Los cubanos tienen la posibilidad de presentar iniciativas legales que, según la Constitución de los Castro, si esta iniciativa legal es promovida por más de 10.000 electores, o sea, por más de 10.000 cubanos con derecho a voto, entonces se convierte inmediatamente en proyecto de ley y la Asamblea Nacional tiene que discutirla y tiene que responderle a esa ciudadanía. El movimiento
que mi padre, junto con muchos otros cubanos, lideraba, recogió decenas de miles de firmas, se entregaron más de 35.000 firmas en 3 entregas, y la respuesta del régimen cubano, en lugar de analizarlo en la Asamblea Nacional y responder, lo que hicieron fue aberrar aún más la Constitución, no para eliminar ese artículo, pero para hacer el sistema de partido único comunista, que es el sistema imperante en Cuba, hacer ese sistema irrevocable y hacer el artículo que dice que ese sistema es irrevocable incambiable. Así de aberrada está en este momento la Constitución cubana, como una reacción al proyecto Varela, y bueno, finalmente poner en prisión a la mayor parte de los líderes, a 75 personas en el año 2003, la mayoría de ellos líderes del proyecto Varela, y bueno, más recientemente asesinar a mi padre en lo que ellos han llamado un accidente, pero que las organizaciones legales que han podido de manera independiente compilar toda la información, incluida la información que el régimen ha dado para desmontarla desde el punto de vista científico, concluyen que lo ocurrido fue un atentado perpetrado por agentes de la seguridad del Estado del gobierno cubano. Sí, recordemos, tu padre falleció en el año 2012, ¿no? En un choque. Quien conducía el coche era un político español, integrante del derechista Partido Popular español, ¿verdad? Que fue procesado y encarcelado por homicidio culposo. Sin embargo, bueno, los detractores del régimen castrista sostienen esto que tú afirmás, ¿no? Que no se trató de un accidente, sino que un automóvil con distintivos del gobierno cubano los embistió y provocó el choque mortal. ¿Qué pruebas hay de que Payá fue asesinado efectivamente, de que no fue un choque como tal, un accidente? Claro, sí, es muy buena la pregunta, y de hecho les recomiendo a todos los que nos escuchan y están interesados a remitirse al informe legal publicado por el equipo jurídico de la organización Human Rights Foundation, con base en New York. Vale decir que esto es una organización totalmente independiente de los detractores del régimen cubano, totalmente independiente de la familia, que lo que hizo precisamente fue compilar toda la evidencia y dar conclusiones legales, que son las mismas que se encuentran en la Relatoría de Crímenes Extrajudiciales de Naciones Unidas, donde hay abierto un caso contra el Estado cubano por el atentado, y también en la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Ahora, nosotros desde las mismas horas en las que estaba teniendo lugar el atentado, la manera en la que mi familia, por ejemplo, se entera de que algo había ocurrido es por los mensajes de texto de los sobrevivientes, pidiendo auxilio, diciendo que estaban rodeados de militares, diciendo que un auto los había embestido por detrás y los había sacado de la carretera. Está la información de los testigos que estaban en el hospital, que vieron llegar a los sobrevivientes, que vieron cómo militares llegaban a los sobrevivientes al lugar de los hechos, desde el lugar de los hechos hasta el hospital. Los testigos que vieron, por ejemplo, como a Harold Cepero, un muchacho que tenía 32 años en ese momento, un querido amigo, el líder joven más importante del Movimiento Cristiano de Liberación, moría en el hospital de Bayamo sin atención médica ninguna. Hay varios testigos que dan y testimonios que dan cuenta de esto. Y el mismo informe de los hechos que el régimen cubano da es totalmente contradictorio desde el punto de vista físico, digamos, ¿no? Pueden ver el análisis de esa versión, está también en ese informe, ¿no? Y luego todo el esfuerzo activo que el régimen ha hecho precisamente para que no se tenga acceso a más evidencia. Vale decir que este muchacho español que estaba manejando fue secuestrado desde el momento mismo del atentado. Nosotros como familia no pudimos verlo durante todos los meses que estuvo en Cuba. Su familia apenas pudo verlo. El cónsul español podía verlo siempre en presencia de un agente de la seguridad del Estado. Él, en cuanto llegó a España, denunció que todo lo ocurrido había sido un atentado y que además él había sufrido grandes presiones, incluida tortura y drogas, mientras estuvo en las manos de la seguridad del Estado del régimen cubano. A mí me gustaría preguntarte, todo esto de tu papá y todo este movimiento de oposición se hace desde dentro de Cuba.
Desde luego. A ver, Sí, digo, podría no ser tan claro, porque todos sabemos que los residentes en Estados Unidos de Cuba también tienen su... por supuesto, y cubanos somos todos. La nación cubana, lamentablemente, Pero tu vive familia dentro y vive fuera de Cuba. Fue desde dentro de Cuba que esto pasó. Todo lo que estamos contando tuvo lugar, sucedió y sucede dentro de la isla. ¿Y tú seguís teniendo residencia en los dos países? Yo sigo teniendo residencia en mi país, en Cuba, desde luego. Seguís teniendo residencia, pero vivís en buena parte del año en Miami, ¿no? Vivo una parte del tiempo fuera del país. Mi familia vive en Miami, sobre todo a partir del año 2013, que es cuando por primera vez el régimen cubano los deja salir. Mi madre decide mudarse junto con mis hermanos, precisamente por toda la persecución que estábamos sufriendo dentro de la isla a raíz de nuestra denuncia de que lo ocurrido con mi padre y con Harold era en realidad un atentado. Contanos a propósito estábamos en el proyecto Varela, esta iniciativa que comentabas que había llevado a cabo tu padre para juntar firmas, ¿verdad?, para hacer una consulta popular. La consulta popular como tal, ¿en qué consistía? ¿Cuál era la pregunta que se buscaba hacer o qué es lo que se llevaba a consulta popular, verdad? Claro, muy buena. El proyecto Varela es una iniciativa legal que básicamente pide cambios sobre 5 puntos de la ley cubana, para que la ley cambie y se garantice la libertad de expresión, la libertad de asociación, la posibilidad de tener empresa privada, una amnistía para los presos políticos y una nueva ley electoral para que sea posible, para que sean posibles elecciones libres y plurales en Cuba. La consulta popular era en realidad un referéndum sobre los cambios específicos en la ley para que esos derechos se reconocieran. De hecho, la petición de referéndum del proyecto Varela. Y tú seguís ahora trabajando por ese proyecto también, de otra forma, ¿no? Con la iniciativa Cuba Decide, por ejemplo. Sí, ¿En qué consiste Cuba Decide? Que es la organización que integrás y que promueves. Sí, en realidad es una iniciativa ciudadana, no es una organización, más bien es una campaña. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que la defienden y promueven, pero Cuba Decide no es un partido político o una organización de la oposición. ¿Qué pasó después de que el régimen cubano aberrara de esa manera y de manera tan arbitraria la Constitución, que se hace imposible usar la ley para cambiar el sistema, que es lo que está profundamente mal en Cuba? Por tanto, después de este cambio constitucional, mi padre, bajo los argumentos de que el gobierno cubano había violado la voluntad soberana de todos los electores del proyecto Varela, que legalmente le estaban pidiendo cambios que son en realidad cambios al sistema, bajo el argumento también de que la Constitución cubana ahora mismo viola las leyes internacionales, viola incluso los propios reglamentos que el régimen cubano ha firmado, ¿no? Como el Estatuto de Viena. ¿Qué significa la democracia? Que no es más que precisamente la participación activa de la ciudadanía en la definición del sistema económico, político y social, algo que la Constitución cubana prohíbe a partir del año 2003 y que además viola el sentido común, ¿no? Básicamente es una condena a cadena perpetua de comunismo, que es, en términos cubanos, una condena a cadena perpetua de los Castros en el poder para siempre. Ante esta situación, la propuesta de mi padre es, bueno, esto ha ocurrido en la legalidad cubana, pero los cubanos no hemos elegido esto, no hemos tenido la oportunidad de aceptar o rechazar esto. Por tanto, vamos a plebiscito y vamos a preguntarle directamente a la ciudadanía cubana si quiere elecciones libres y plurales. Porque si los cubanos queremos participar en elecciones libres y plurales, entonces esa Constitución hay que abolirla, porque esa Constitución prohíbe las elecciones y prohíbe ser modificada para cambiar el sistema. Entonces comenzaría un proceso constituyente, ¿no? Entonces habría que ir a una asamblea, a una asamblea constituyente con delegados legítimamente escogidos por la ciudadanía y comenzar, de hecho, una transformación del sistema hacia un sistema democrático y plural. Ahí quizás valga la pena hacer una puntualización, ¿no? O una explicación más bien de cómo funciona el régimen de elecciones en Cuba, ¿verdad? Porque el Partido Comunista, por ejemplo, dice, sí, en Cuba se vota efectivamente y el voto es voluntario, por ejemplo,
los opositores sí suelen dejar boletas en blanco, ¿no? O las rayan para que sea anulada, pero El asunto es que la ley electoral Sí. cubana no permite, de hecho, la elección libre o plural. El sistema electoral cubano es tal que a partir del nivel provincial y nacional, o sea, las elecciones al Parlamento cubano, los cubanos no eligen directamente presidente ni presidente del Consejo de Estado y de Ministros, lo que eligen es lo que votan es la Asamblea Nacional, pero lo hacen a través de un sistema de candidatos únicos. ¿Qué significa candidatos únicos? Significa que hay 605 puestos en el Parlamento cubano, en la Asamblea Nacional cubana. En boleta aparecen 605 candidatos. La posibilidad real que tienen los cubanos de elegir es 0, porque hay un candidato para cada puesto. Pero además, esos candidatos no son puestos en boleta a partir de un proceso democrático en el cual los ciudadanos escogen a los candidatos. No, hay unas entidades llamadas comisiones de candidatura, que son, por supuesto, dirigidas, controladas, o sea, las posee el régimen cubano, que son quienes envían esas listas de candidatos. Por tanto, la opción que tiene la ciudadanía de elegir realmente a las personas que integran el Parlamento Nacional es 0. Con esa ley electoral, simplemente las posibilidades de elegir son nulas. a ver si entiendo bien, en las elecciones no participan partidos, sino ciudadanos, ¿no? Que en reuniones vecinales primero proponen a mano alzada a sus candidatos y luego votan por ellos en comicios directos y secretos. Sí, bueno, pero eso después, es para las asambleas municipales, pero los delegados a la asamblea municipal solamente pueden aceptar o rechazar las listas que las comisiones de candidatura den para las asambleas provinciales y la Asamblea Nacional. Vale decir que en toda la historia de esta ley electoral no ha habido una asamblea municipal que rechace lo que dicen las comisiones de candidatura. Pero incluso si lo hicieran, esos delegados municipales no pueden contraproponer nombres para o candidaturas para esas listas de candidatos únicos. Lo que pasa es que las comisiones de candidatura enviarían otra lista. Además, hay que decir que en un país donde expresarse de manera diferente, donde tener una línea distinta de la oficial puede traer consecuencias como perder el trabajo, como perder la escuela, como el aislamiento social, como ir a prisión, como perder la vida, como ha pasado en miles de casos en Cuba, pues levantar la mano en una asamblea comunal es algo que da bastante miedo. Ujú. A todo esto, dado que hicimos este paréntesis con la explicación de cómo es el sistema, la iniciativa, decías, buscaba entonces efectivamente proponer que se votara si los cubanos querían elecciones libres o no, ¿verdad? Claro. Esa iniciativa fracasó en su momento con tu padre y tú continúas el legado ahora mediante... No, el proyecto Varela es un proyecto de ley que debió llevarse a referéndum y no se llevó. Por tanto, la propuesta ahora es ir directamente a plebiscito y eso es lo que recoge la campaña de Cuba Decide, sabiendo que es decir, el plebiscito es básicamente la herramienta técnica, digamos, que te permite, dado el aberrado sistema legal cubano, hacer una transición democrática ordenada, digamos, institucional. Pero antes de llegar a ese punto, el problema es, digamos, anterior. Y el problema anterior es el de un régimen totalitario, dictatorial y represivo, que para lograr transformar, pues es necesario la movilización de la ciudadanía y es necesario el apoyo internacional para forzar a ese régimen que está dispuesto a asesinar, que está dispuesto a violar su propia ley, forzarlo a hacer precisamente lo que no quieren hacer, que es someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. ¿Cambió algo a partir? Porque en un momento, cuando Obama asumió la presidencia, pareció que había cierta apertura hacia Cuba, y de hecho que, bueno, ahí está la embajada en este momento. ¿Qué pasó con la asunción de Trump? Bueno, en realidad... ¿Cómo se siente desde tu posición? Sí, en realidad, si vamos a los hechos, las políticas iniciadas por la administración del presidente Obama continúan en gran medida como en un estado inercial durante la administración del presidente Trump. Ha habido un par de cambios que podamos decir
son concretos. Uno tiene que ver con la reducción efectiva de la cantidad de turismo norteamericano que llega a la isla, pero eso también está relacionado con los recientes episodios de ataques sónicos sufridos por varios diplomáticos en la embajada norteamericana y en la embajada del Canadá. Y el otro cambio importante, digamos, que ha habido es el hecho de que la administración Obama llevó adelante una serie de medidas de relajamiento de la política del embargo, en la cual realmente se hizo posible que inversionistas norteamericanos fueran a la isla y tuvieran inversiones en la isla. El presidente Trump ha en realidad mantenido la misma política, pero le ha puesto una condición, y es que esas inversiones no se hagan con empresas militares cubanas, por ser los militares precisamente los represores del pueblo cubano. Ahora, la realidad es que las únicas empresas posibles a tener dentro de la isla son las empresas militares, porque los cubanos no tenemos personalidad jurídica. Los cubanos en realidad no somos ciudadanos, en el sentido de que no podemos entendernos con ningún ciudadano extranjero en términos comerciales. Si yo quisiera, por ejemplo, tener un pequeño restaurante con capital de un amigo uruguayo, yo no puedo, porque para el Estado cubano, para la legalidad cubana, yo no existo como un ente económico, yo no existo como empresarios. Los únicos empresarios son los jerarcas del régimen, las únicas empresas son las empresas militares. Pensando en los cambios que se han dado en los últimos tiempos, ¿en qué cambios has percibido desde la asunción de Miguel Díaz-Canel en lugar de Raúl Castro? Bueno, que se dio hace unos meses nada más, ¿no? Exactamente. Hace muy poco se estuvieron recordando o cumpliendo los 100 días del supuesto gobierno de Díaz-Canel. Y digo supuesto porque el mismo Díaz-Canel, en su discurso de toma de posesión en la Asamblea Nacional, dijo a todos los cubanos y a todo el que quisiera oírlo, y voy a citarlo: las decisiones importantes las va a seguir tomando Raúl Castro. O sea, el nuevo presidente de Cuba dejó muy claro que no era él quien tomaba las decisiones, y ahí estaba sentado el general Raúl Castro, que es el presidente del Partido Comunista, que por constitución es la fuerza rectora de la sociedad y el Estado. En estos días, a partir de que Díaz-Canel está en la presidencia del Consejo de Estado y de Ministros, nosotros hemos visto un aumento de la represión. Por ejemplo, hay al menos 10 nuevos casos de presos políticos condenados. Hay que decir que hay muchas detenciones arbitrarias, hay miles de detenciones arbitrarias anualmente en Cuba, pero no todas terminan en condenas efectivas. Hay al menos 10 en los últimos 100 días. Y en cuanto a cambios que puedan ir en la dirección del reconocimiento de los derechos humanos, realmente no hemos visto ninguno, ¿no? Más allá de la venta de un no Castro como jefe del Consejo de Estado y de Ministros, pero bueno, ya sabemos lo que dice la Constitución sobre el Partido Comunista y quién sigue al mando del Partido Comunista en Cuba. Rosa María, tú estás presentando este libro, La noche no será eterna, que es un libro escrito por tu padre años atrás y que había permanecido inédito hasta ahora. ¿Qué nos puedes adelantar de él? ¿En qué consiste? Es un libro que mi padre tenía mucho interés en que saliera a la luz pública. De hecho, él termina de escribirlo unos días antes de ser asesinado. Y la edición la hacen unas amigas nuestras, de hecho, en La Habana. Y es al mismo tiempo un análisis histórico de cómo los cubanos llegamos a este punto de la historia, y es también un proyecto de futuro, ¿no? Es también cómo Cuba y la ciudadanía cubana puede salir de esta dictadura en la que ha estado sumida, al tiempo que le explica, y especialmente a los hermanos latinoamericanos, ¿no? Especialmente a los pueblos latinoamericanos que tan sometidos han estado al marketing brutal de la tiranía, ¿no? Del régimen cubano, que una imagen tan distorsionada por tantos años se ha vendido de lo que es Cuba. Bueno, pues le explica un poco cómo hemos vivido, cómo vivimos los cubanos y cómo
y cómo la solidaridad internacional pues podría ayudar mucho para transformar esta realidad. Rosa, quiero hacerte 2 preguntas. ¿Este libro fue editado en Cuba? El libro fue editado en Cuba inicialmente. Bueno, esa es la otra, digo. ¿Y hoy circula libremente en Cuba? Eso sí, son muy buenas preguntas, porque editado en términos de que sí, quienes hicieron la primera revisión y edición del libro son 2 cubanas, amigas de mi familia, que conocían muy bien el pensamiento de mi padre y por eso se los dimos a ellas en primer lugar. Pero por supuesto, publicar un libro de esta naturaleza es imposible en la isla. Hay que decir que absolutamente todos los medios de prensa, todas las editoriales en Cuba, no es que estén controladas por el régimen, es que son posesión del régimen, y nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, invitamos a todos los que compran el libro, que lo pueden hacer a través de Amazon, también estará en librerías en Sudamérica en breve. No compren uno, compren 2 y envíen otro a la isla, porque es la manera que tenemos de que los cubanos lean un texto que está escrito en primer lugar para ellos. Si quieren ir a la presentación, el libro va a ser presentado acá en Montevideo mañana, martes 18 de septiembre, a las 19 horas, en la sede de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, en Imperium Building, en 25 de mayo, 713. Ahí va a ser la presentación entonces. Rosa, gracias, Muchas gracias por gracias, estos minutos Romina, qué esta gusto. mañana Muchas aquí en gracias. Perspectiva.